Hola chicas, espero que estén súper bien el día de hoy, 31 de mayo en Latinoamérica y 1 de junio en China. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana y espero que con esta teoría que les voy a dar tengan un hermoso inicio de semana. Y en esta ocasión yo voy a comentar algo que acabo de ver y que acaba de ser que te quedas, wow, con la boca abierta. Y les voy a estar comentando algo que está sucediendo justamente ahora. Como todos ya sabemos, Yibo siempre lanza su video promocional todos los meses de todas las actividades que hizo durante el mes o las actividades que tiene promocionar desde que comenzó el año o los dramas que tiene que promocionar. Todo Yibo siempre hace un video o a veces pone fotos de todo lo que él ha hecho durante el tiempo o del mes pasado. Lo pone siempre cuando va a iniciar un nuevo mes. Y en esta ocasión el señorito puso un video, o sea, parece como una especie de corto, digamos, como un tráiler que puso de todo lo que ha hecho, lo que hizo durante este tiempo. Pero este video llamó muchísimo la atención para las tortugas. Llamó poderosamente la atención. ¿Por qué? Más adelante les voy a explicar por qué más o menos llamó nuestra atención el video. Y en el video se puede apreciar la imagen de cierta persona, pero es en la última parte del video. En esa parte el video ya se corta, ya no hay más. Y yo me pongo en posición de tortuga. Yo siempre, cada vez que veo algo que ellos promocionan, sea Yibo, sea Chan, yo siempre voy y comienzo a ver, sacar de donde sea lo que es imágenes, todo cada día, o sea, minutos, a veces hay algo, no hay algo, una sombra, un reflejo, o sea, me vuelvo ojo biónico en ese momento. Y en esta ocasión, no es para decir, no, es que no es la imagen. Cuando vi el final del video, yo vi una imagen y me quedé, no, es imposible. Tuve que retroceder el video y digo, sí se parece. O sea, Yibo y San tienen mucho parecido, sí. Pero esta imagen del video, en la última parte del video, tiene un parecido a Chan. Sí lo tiene. Pero aquí vamos a hacer un pequeño análisis chiquitito, cortito. Les voy a mencionar más o menos. Hay un dulce que está circulando mucho y que tiene mucho que ver con ellos. Y es que no puedo ponerlos el dulce específicamente, no puedo ponerlos el dulce directamente porque obviamente sabemos que está prohibido. Pero yo les voy a hacer digamos, un pequeño resumen del dulce y algunas partecitas nomás porque obviamente no puedo ponerlo, pero les voy a hacer una traducción chiquitita. El dulce comienza así. Llevo hablando por teléfono con alguien. Dice, puedes escribirme. Luego cantas lo que elegí para ti. Y luego bailo lo que tú elegiste para mí. Y luego termina la llamada diciendo, simplemente sucedió. O sea, él hablaba con otra persona diciéndole, que todo lo que acabo de mencionarlo. Pero después de eso sale la nueva canción de Xiao-Chan. Su canción de Xiao-Chan más o menos, traducido al español, se llama Déjame quedarme a tu lado, se llama la canción. Y hay unas partes de la canción que tiene unas cositas que no sé, dice molestar al mundo uno tras otro. Dice algunas partes de la canción, traducido al español dice así. Pero adivine quién también usó la misma frase pero de diferente manera. Sí, fue Yibo. Puso conserve el amor, la pureza y perturbar al mundo, pero la sinceridad es lo más preciado. Puso Yibo en su publicación del video que les acabo de pasar. Pero hay una frase que es muy curiosa que él puso, es perturbar al mundo. ¿Y quién utilizó la frase molestar al mundo? Sí, Xiao-Chan. Y quien también utilizó la misma frase pero de diferente manera, Yibo. Eso quiere decir que ellos están extremadamente, nos mandaron unas pero de diferente manera. Y nosotros como tortugas también, en el video que Yibo lanzó hay un Karian que es el 23,
que puede ser traducido amor para San o amo a San, de diferente manera. Y el 23 significa para nosotros las tortugas sencadian amor a San o amo a San, como tú quieras llamarlo. Pero la imagen de la última parte del video es esta. Esta tú me vas a decir que no es Chan Chan, ¿no es? Por supuesto que sí lo es. Incluso yo más adelante traté de editar parte del video. Traté de hacer como que no, sí, por más que ellos puedan tener un parecido, esta imagen definitivamente es Xiao-Chan. Para el que me diga que no es Xiao-Chan, entonces ¿quién más puede ser? Por supuesto que es él. Es él. Me calmo, por supuesto que es él. Van a ver de aquí voy a hacer un pequeño edit de más o menos por qué pienso yo y las demás tortugas que es Xiao-Chan. Comencemos con el edit. Mira, yo traté de hacerlo lo más específico que pude. Traté de buscarlo, sacarlo. Y sí, y lo logré. Y sí puedo dar fe con mi ojo biónico y mi edición que sí es él. Sí es él. Y Gibo nos dejó en esta última parte. Así nos cortó, nos puso la imagen y nos dio. Y todos nos quedamos. ¿Qué? Imposible. No puedo creer que este niño haya hecho eso. Y sí lo hizo. ¿Y por qué? Por supuesto porque nos ama, nos quiere y nos dejó con más preguntas que respuesta. Pero nosotros ya sabemos lo que eso significa. Así que Yi-chan por siempre y Clown por siempre. Así que chicas, les dejo a cada uno para que piensen lo que quieran pensar, pero yo sé que esto es real. Y nos vemos en un próximo video. Bye.